Qué lindo es el Señor, amén. Así que siéntase en el propósito de Dios. Siéntase, no sé si fue el domingo pasado, es que yo hablo tanto, que les traje un mensaje sobre la hora de Dios. ¿Fue el domingo pasado? Sí, fue el domingo pasado, gloria a Dios. Siéntase en la hora de Dios. Este es el tiempo maravilloso y perfecto de Dios, ¿sí? Porque el día de ayer ya pasó, del de mañana nadie sabe nada. O sea que estamos en el tiempo perfecto de Dios. Este es el día que preparó el Señor, y el Señor lo que está demandando y esperando de usted es que le creas a Él. Amén, que le creas a Él. Dice la palabra, ¿verdad que sí? Que para el que cree todo es posible. Que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le pudiésemos decir a este monte: desarráigate y échate en el mar. ¿Y qué pasaría? Y se echaría, ¿verdad que sí? ¿Ah? Dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, ¿quién le pudiese decir al monte? ¿Quién? ¿Dios? ¿Ah? ¿El Espíritu Santo? Nosotros. Para que usted vea el poder que hay en el creer y en la declaración convencido, amén, de lo que Dios puede hacer. Aleluya. A veces pensamos y esperamos que todo, mira, hay gente que todo se lo deja a Dios por no accionar conforme a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Pues, Señor, que sea conforme a tu santa y bendita voluntad. Se ponen así bien religiosos, ¿verdad que sí? Dicen que sea conforme a tu voluntad, a tu santa y bendita voluntad. ¿Ah? Siempre va a ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que las cosas sean, que las cosas acontezcan. Pero ¿sabe a quiénes? A quienes se le creen. A quienes le creen. A quienes están dispuestos a ejercitarse en la fe. Gloria a Dios. A quienes están dispuestos a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, qué lindo. Pues nuevamente les repito, usted ha llegado a una iglesia cristiana, cristocéntrica, bíblica, donde la base fundamental de lo que se enseña y se predica en este lugar es la palabra de Dios como el Señor la dejó establecida. Amén. Así que a nombre mío, a nombre de mi esposa, de la familia pastoral, le damos la más cordial bienvenida. Amén. Y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales de igual manera, porque nos ve gente de diferentes partes del mundo. Tenemos una familia extendida en México, tenemos familia en Argentina, en Perú, en Estados Unidos. Así que a todos ustedes un abrazo desde Sin Fronteras, aleluya, en la playa de Ponce. Yo le voy a invitar, iglesia, a que vaya conmigo al libro de Éxodo. Vaya conmigo allí, ya en breves minutitos vamos a estar orando. Dios te bendiga, varón. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué lindo es el Señor. Dios es fiel. Vaya al libro de Éxodos, capítulo 14. Padre, te damos gracias. Tu palabra va a ser expuesta. Que no sea yo con palabras persuasivas ni humanas, Señor. Habla, revélate, ministra conforme a la necesidad de cada uno de los aquí presentes. Señor, que nadie salga de este lugar en el mismo estado en el cual entró. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres el huésped invisible en este lugar, Padre. Qué lindo eres, Padre. Toca el corazón. Prepara ese terreno para que cuando la buena semilla caiga podamos ver el fruto de la misma. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mira, iglesia, estaba yo, porque a veces, porque meditaba y pensaba, ¿por qué es que al hombre se le hace tan difícil obedecer la instrucción de Dios? Pues esto me hizo a mí pensar que por muchas razones, ¿verdad? A veces pudiésemos decir o concluir, pues, porque son unos desobedientes, porque decidieron no obedecer y punto, y se acabó. No, los hombres que rechazan la instrucción de Dios, créame que hay diversas razones y motivos por las cuales
la gente no está dispuesta a obedecer y mucho menos a recibir una instrucción de alguien, o en este caso de Dios, por muchas razones. Yo le voy a mencionar simplemente una. Cuando hay ausencia de la imagen paterna en el hogar, eso sí crea un problema en el individuo, crea un problema de sujeción, crea un problema en cuanto a recibir instrucción, buen consejo, hasta cierto punto hasta la amonestación. Hay gente que no está dispuesta a recibir la amonestación y el buen consejo, aunque uno lo haga, mire, con todo el tacto del mundo, aunque uno se ponga hasta con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Hay gente que no están dispuestos, pero ¿saben por qué? Porque es que sí, cuando hay ausencia de la imagen paterna y la imagen materna, pues hizo lo que pudo, pues se crían los hijos con cierta carencia, con una perspectiva errada, ¿verdad que sí? Con muy poca disposición de recibir un buen consejo, porque no, si es que a mí nadie me tiene que decir cómo yo tengo que hacer las cosas. Esa es la realidad y la estadística lo dice. Socialmente hablando, la juventud, y voy a hacer una referencia a la juventud y también a los adultos, cuando hay problemas de sujeción es porque hubo un acontecimiento en su crecimiento o en su niñez, o vienen de un hogar disfuncional, o vienen de un hogar donde el padre no asumió una postura responsable, ¿verdad?, de educar, instruir, guiar a sus hijos, y por consiguiente lo que hacen es que pasan una maldición generacional, ¿verdad? De generación en generación va esa maldición hasta que la persona no tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y se rompe con todo ese pasado, ¿verdad que sí? Y yo lo tengo que decir, y esa es la realidad. Y yo lo veo, lo he visto en mi crecimiento, en mi desarrollo y en mi ministerio, en mi llamado pastoral. Lo he visto, que hay hombres y mujeres de Dios que se les hace muy difícil la sujeción. Se le hace muy difícil recibir un consejo. No le gusta que le digan cómo las cosas se tienen que hacer. No es hasta que las cosas le van mal, que ven que a su manera no funciona, que entonces se acercan a buscar el buen consejo. Pero ¿sabe por qué se acercan? Porque ya están mondados, están pelados, no tienen alternativa. Y pues es muy triste ver ese proceder. Y se lo digo porque pues en mi caso personal, yo tuve hasta cierto punto problema con la sujeción. Y es por eso mismo, porque no me enseñaron lo que era la sujeción. No tuve esa imagen paterna que me educara, ¿verdad?, conforme a la sujeción, al respeto, a lo que es bueno, a la instrucción y todo lo demás. Y pues yo lo digo por experiencia, ¿verdad?, por experiencia propia. Y no es hasta que llego a los pies de Jesucristo que entonces empiezo a conocer y a entender que las cosas no son a mi manera, que hay alguien que está por encima de mí, que tengo un Padre en los cielos, que dejó una palabra establecida, que Dios levanta hombres y mujeres de Dios para instruir y guiar a un pueblo. Porque algo que a mí me llevó a entenderlo, y yo voy a estar hablando sobre eso, ¿verdad?, en breves minutos, es que a mi manera yo nunca pude lograr nada. A mi forma todo me salía mal. ¿Me entiendes? No salía adelante, no había posibilidad. Y cuando yo llego a los pies de Jesucristo, que yo entonces decido creerle a Dios, porque sí, Dios lo puso en mi corazón, pero también tuvo que haber una voluntad de parte mía como individuo, como persona, ya que Dios nos da un libre albedrío entre escoger lo que es bueno y lo que es malo. Yo había visto que a mi forma, a mi manera, mi vida no había despuntado, no salía adelante, ¿no? Y cuando me miraba iba de mal en peor. Hasta que entonces digo, si a mi manera no me funciona, yo le voy a creer a Dios. Mire lo que yo dije, yo le dije, yo le voy a dar la oportunidad y la confianza a Dios. Mire qué cosa. Yo llegué con tantos prejuicios y Dios en su infinito amor y su misericordia me empezó a mostrar que Él es Dios, que Él me ama y me ha amado como nadie. Aleluya. Y entonces mi vida empieza a tomar otro giro, empieza la sujeción, empiezo a ceder unas áreas de mi vida que eran muy difícil cederlas, ¿verdad que sí? Como por ejemplo el que te digan cómo se tienen que hacer las cosas.
Amén. La instrucción de Dios es clara, precisa y concisa, no es ambigua, no es gris, ¿verdad que sí? Dios da instrucción clara. Y así pude ver cómo mi vida fue cambiando, cómo Él tornó todo ese pasado, cómo me hizo entender y ver que aún en todo ese pasado en el cual no tuve una imagen paterna que me guiara, Dios siempre estuvo presente y tuvo cuidado de mí. Lo que le quiero decir con esto, iglesia, es que cuando nos acercamos a Dios nos tenemos que acercar a Él sin prejuicios. Sin prejuicios, ¿ok? Porque aquí hubo un pueblo y sobre ese pueblo que Dios sacó de Egipto, en otras palabras, nosotros nos podemos ver como el pueblo de Dios que Dios saca y liberta de la casa de servidumbre, porque lo que era Egipto para ese pueblo es el mundo para nosotros. Ok, ese lugar en el cual estábamos siendo oprimidos, había carencia de instrucción, de dirección, de alguien que nos dijera cómo se debían hacer las cosas. ¿Ah? Y las cosas, pues hoy día lo vemos, ¿me entiendes? Cuando yo veo en el caso de jóvenes que no están dispuestos a recibir, se te acercan, pero cuando entonces tú das una instrucción, ellos tienen una mejor idea. ¿Ah? Y esto lo que me deja saber a mí es que no ha habido una persona, una imagen paterna, ¿verdad que sí?, que guíe a ese joven conforme a lo que es la sujeción. Y perdone que lo repita tanto, pero por ahí el Señor me dio el tema en esta mañana. ¿Ok? Y es lo que yo quiero compartir con la iglesia, porque esto tiene que ver con todo. Todo el que llega a los pies de Jesucristo no es hasta que vemos la obra del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu nos va revelando que tenemos que ceder, que tenemos que rendirnos, que hay una mejor manera de cómo hacer las cosas. Es que entonces podemos ver, wow, sí, en realidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Así que, y esto cuesta, esto muchas veces no se da de la noche a la mañana, esto cuesta experiencia, cuesta creerle a Dios, cuesta tener un corazón correcto, un corazón dispuesto, amén, a que el Señor hable a nuestra vida, y tenemos que permitirnos quitar todas aquellas cosas viejas y darles paso a las cosas nuevas que Dios quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hasta que eso no se dé, iglesia, yo te quiero decir algo. Vamos a tener unas luchas terribles, vamos a tener unas batallas terribles que no únicamente se van a ver manifiestas en la iglesia, eso se ve manifiesto desde el seno del hogar. Amén, desde el seno del hogar. Así que ahí nos ha llevado Dios, ahí nos ha llevado Dios. Así que cuando hay una crianza y un desarrollo distorsionado o no conforme al plan y al propósito de Dios, yo quiero que usted sepa que eso mismo lo cargamos a nuestra familia, lo cargamos a nuestros matrimonios, y eso se sigue pasando a nuestros hijos y de generación en generación. Pero yo vine con una visión clara. Y yo dije, Señor, este asunto que se está viendo, no únicamente en la iglesia, sino a nivel social, yo lo venía cancelando de antemano. Yo cancelo esa experiencia de vida, yo cancelo todo pasado, Señor. Que hoy podamos tener una experiencia maravillosa contigo. Que hoy, Señor, tú produzca en el corazón de la iglesia lo que es la sujeción, lo que es la humildad, lo que es la disposición de recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, porque no es hasta que usted diga, Señor, yo no sé nada, habla tú a mi vida, guíame, instrúyeme, capacítame. Yo no sé cuántos llegaron con esa disposición en esta mañana. Amén. Así, si llegaste con esa disposición, pues gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor por eso. Amén. Mi vida, yo a veces, pues, el testimonio de vida, pues uno mejor que nadie sabe las cosas que Dios ha hecho. Pero mi vida cambió diametralmente hablando, dramáticamente hablando, desde que yo le creí a Dios. Amén, desde que yo le creí a Dios. Mucha gente ve la gloria, pero no conocen la historia. Amén, no conocen la historia. Pero créame que si estamos en pie y hemos llegado hasta donde el Señor nos ha permitido llegar, ha sido porque Él ha tenido cuidado de nosotros. Y porque un día le dijimos, Señor, que no sea yo, que seas tú. Así que si tú llegaste a esta casa con alguna situación y usted tiene el corazón correcto y le cree a Dios, créame que Dios va a hacer una gran obra en tu vida. Amén. Lo que había sido imposible hasta hoy, si hoy le cree a Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Aleluya. Qué duro es trabajar con las actitudes, ¿verdad que sí? ¿Ah?
A veces hemos sido formados por tantos años de una manera que eso no es fácil, no es fácil. Y yo se lo tengo que decir que humanamente no es fácil. Pero qué lindo porque hemos llegado delante de la presencia de Dios. Y toda esa carencia que pudo haber habido en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento y aún pueda estar en nuestro presente, Dios hoy, yo siento decirte de parte de Dios que Dios las va a suplir. Dios va a llenar cada una de esas necesidades. Lo que no haya entendido, hoy Dios te lo va a hacer entender. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que hoy es uno de esos días que me siento como bien papá. Hoy es uno de esos días como que me siento como que bien papá. Y yo, Señor, gracias. Gracias porque a veces a la iglesia hay que hablarle así. Amén. Yo no quise venir hoy con un tema elaborado. Yo vine en la dependencia del Espíritu que conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Y eso es lo que necesita conocer la iglesia: el amor de Dios, el cuidado de Dios, la verdad que hay en Él. Amén. Así que, como la palabra dice que todo aquel que se le acerque a Dios, acérquese creyendo que Él está y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo sé que el Señor hoy tiene cosas grandes, maravillosas y preciosas para con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que mire, hubo un acontecimiento ahí en el libro de Éxodo. Yo voy a tocar algo del antiguo pacto y luego vamos a ir a la carta a los Colosenses, donde hubo un acontecimiento ahí con el pueblo de Dios. Si va conmigo, precisamente vaya al versículo número 5 de Éxodo capítulo 14. Vaya conmigo allí, al versículo número 5 de Éxodo capítulo 14. Dios miró su pueblo, ese pueblo que estaba siendo oprimido, con amor, con misericordia. Hizo todo un andamiaje para libertar a su pueblo de ese lugar, sacarlo de esa opresión, de esa tristeza y de esa angustia. Y ustedes conocen la historia, yo sé que ustedes la conocen. ¿Sabe cómo llamó a Moisés? Una persona que no se sentía capaz de ir ante el faraón, él no se sentía digno, que no era la persona correcta. Pero cuando Dios va a hacer cosas sobrenaturales, lo hace de esa manera. Dios no llama a gente que esté sumamente capacitada, porque a veces la sabiduría del hombre se interpone con lo que Dios quiere hacer. Dios quiere glorificarse en personas que tengan el corazón dispuesto, en personas humildes, sencillas. Ahí es cuando Dios hace grandes cosas. Amén. Cuando tenemos que reconocer que no se trata de nosotros, se trata de Él. Pues esa es la historia, cómo Dios levanta a un hombre como Moisés para una misión grande. Pero yo quiero, como vamos a estar tratando con las actitudes y las acciones del hombre y cómo esto interfiere y afecta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, e inclusive aquí el resultado fue bien dramático, porque ese pueblo a quien se le había dado una promesa grande, ustedes ya conocen que ese pueblo no heredó. Pero vaya conmigo ahí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Ay, santo, gloria a Dios. Cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó sus carros de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por tanto, dice, salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puño en alto en señal de desafío. Dice: los egipcios lo persiguieron con toda fuerza del ejército del faraón. Todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas alzaron, dice, alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Fit-Airot, frente a Baal-Zephón. Continúa diciendo el verso número 10: mientras el faraón se acercaba,
los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: mire esto, ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y dice: es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y mientras yo escudriñaba la escritura y yo veía lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo y la reacción de este pueblo, me hizo pensar en la iglesia. Y es que todo mensaje nos tiene que llevar a hacer pensar en la iglesia, porque estamos en el tiempo de Dios. Amén. Así que Dios nunca le prometió a ese pueblo que sacó de Egipto que el camino por el cual ellos pasarían sería un camino fácil. Dios lo que esperaba que se produjera en el corazón de este pueblo era gratitud por haber sido sacado de casa de servidumbre, de aquel lugar en el cual estaban siendo oprimidos. Pero a mí me hizo entender que este pueblo no podía ver la grandeza del propósito de Dios con la libertad que le había permitido, porque eran seres que tenían puesta la mirada en las cosas del mundo y de la tierra. Porque por eso ellos le dicen: ¿cómo es posible que nos saca de Egipto? Ahora tenemos esta gente detrás de nosotros después que nos habían dejado ir. Ellos no podían entender, aleluya, que como Dios lo había sacado, la promesa era que Él se mantendría teniendo cuidado de ese pueblo, aún en las situaciones y circunstancias más duras y más adversas de su vida. Aquí hay un problema que poco a poco lo vamos a ir viendo resuelto. Entre resuelto y luego que se ven con el problema resuelto, vuelven otra vez a su antigua práctica. Y yo quiero decirle a la iglesia que por eso nosotros siempre tenemos que mantenernos con la mirada puesta en el Señor, porque aunque hoy usted se encuentra en este lugar y pueda estar, mire, alabando, adorando y glorificando con acción de gracia, hay algo que nosotros no podemos jamás y nunca perder de perspectiva, y fue lo que Dios hizo, de donde el Señor nos sacó. Aleluya. Mire lo que continúa diciendo. El Señor habló poderosamente a mi corazón a través de esta palabra y así la quiero compartir. Dice entonces el versículo número 13: pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos. Aleluya. No tengan miedo, solo quédense quietos. Aleluya. Y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Gloria a Dios, aleluya. Algo que yo tuve que hacer, por eso comencé hablándole un poco de mi vida y de la carencia que hubo en mi crecimiento, como también la pudo haber en muchos hogares de los aquí presentes. Cuando yo llego a los pies de Jesucristo, yo llego con muchísimas preguntas, con muchísimas dudas, con un problema, se lo digo honestamente, de actitud, porque nunca tuve quien me guiara en ese aspecto, aunque tuve mi madre, pero estoy haciendo referencia a la imagen paterna, ¿ok? No estuvo presente. Y algo que tuve que hacer y tuve que aprender fue a estar quietos, aunque no entendiese a plenitud el propósito de Dios para con lo que iba a hacer en mi vida. El Señor me dijo que estuviese quieto. Yo recuerdo que dentro de toda eso que había en mi mente, recién convertido, yo le hice una llamada a mi mamá y yo le dije que yo no podía entender cómo, si ahora
le había entregado mi corazón a Cristo, las cosas no iban bien. Es más, yo creo que aquella noche le dije, yo no sé por qué ahora me van peor. ¿Ah? Y ella me dijo, papá, lo que viene pasando es que hay asuntos que tú no puedes entender. Yo lo único que te puedo decir es que te estés quieto, tranquilo, confía, resiste, espera. Esas fueron las palabras de ella en ese momento. No buscó llevarme a razón. ¿Sabe por qué ella no buscó llevarme a razón? Porque yo estoy seguro que ella tenía muy claro que por más que ella buscara llevarme a razón, jamás y nunca me iba a poder hacer entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida e iba a hacer en mi vida. Y yo recuerdo que eso para mí fue una palabra que recibí de ella que me confortó en el momento. Y el mismo Espíritu me dijo, estad quieto, porque lo que no puedas entender en este preciso momento, yo te lo voy a hacer entender, porque yo soy Dios. Y este pueblo que fue sacado de casa de servidumbre, un lugar en el cual estaba siendo oprimido, pero ¿y de qué manera? Al ver que ese faraón que lo había dejado ir se había levantado nuevamente en contra de ellos, dice la escritura que el pueblo se turbó. Y Moisés, honestamente, esto fue Dios que puso esas palabras precisas e indicadas en su boca. Lo que le dijo fue, no tengan miedo, quédense quietos. Y estamos hablando que habían un par de millones. Fueron las personas que salieron de Egipto, no fueron 300 ni 400 personas. Esténse quietos. Y ahí un poquito más adelante, pues sigue el relato. Lo voy a parafrasear, porque quiero ir a otros capítulos de lo que aconteció. Como Dios le dio instrucción precisa, clara, de lo que iba a acontecer. Como Dios, me llama mucho la atención, como en cierto momento esa columna de nube que iba frente al pueblo, Dios hizo que esa columna de nube se interpusiera entre los egipcios y el pueblo de Dios. Y cuando cayó la noche, esa columna de fuego se mantuvo, la que era de nube en el día, en la noche de fuego, se mantuvo entre los egipcios que iban tras el pueblo que ya Dios había sacado de casa de servidumbre. Se mantuvo hasta que Dios, aleluya, haría lo que iba a hacer. Que en otras palabras, ustedes saben que le dio una instrucción clara y precisa a Moisés de dividir las aguas. Pero luego que se da ese acontecimiento, ese gran acontecimiento en el capítulo 15, por eso lo estoy parafraseando, porque quiero llevarlo a varios capítulos. Se da en que el pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, que en cierto modo cuando vio al faraón seguirlo se atribularon y contendieron hasta cierto modo con Moisés. Ahora, después de haber visto lo que Dios hizo, entonan un cántico de liberación. Para que ustedes vean, mire lo que hicieron. Dice el capítulo 15, y lo voy a parafrasear. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. El Señor me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Y yo digo, wow, no es hasta que la gente comienza a ver la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, el cuidado de Dios sobre nuestra vida, que entonces nuestra actitud cambia. Y mientras yo leía la escritura me podía ver yo retratado, porque hasta que yo no vi, yo tuve mucha contención cuando me convertí hace muchos años atrás, pero no fue hasta que comencé a ver la mano de Dios, el cuidado, su misericordia para conmigo, que mi forma de expresión cambió.
Y hubo momentos en los cuales yo hice lo que hizo el pueblo. Yo no sé si usted ha hecho lo mismo, que cuando las cosas van mal hay contención, cuando va bien alaba. ¿Ah? Y entonces aquí vemos un pueblo agradecido, contento, alabando. Dice el verso número 3, el Señor es un guerrero, Yahweh. Él es su nombre. Dice, arrojó al mar a los carros y al ejército de Faraón. Los mejores oficiales del Faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Dice el versículo 6, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Wow, aquel mismo pueblo que estaba contendiendo. Pero ¿cómo es posible que nos hayas sacado de Egipto para traernos a morir en el desierto? No habían suficientes tumbas allá para enterrarnos a todos y nos tuviste que traer aquí a morir. Ahora aquí el pueblo había cambiado el tono de su expresión. Ahora estaba elevando un cántico porque vieron la gloria de Dios. Continúa diciendo el verso 7, con la grandeza de tu majestad derriba a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, dice, las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo, los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Y se hundieron, dice, como plomo en las poderosas aguas. Y por ahí siguen ellos exaltando, alabando y glorificando. Yo no sé, bueno, ¿conocerá a alguien usted con semejante actitud? Que cuando las cosas no van bien, no van como ellos quieren que fuesen, ¿verdad? O que fueran, están contendiendo, se están levantando, están murmurando, están señalando. Pero cuando ven la gloria de Dios, cuando ven la misericordia de Dios, alaban. Pero yo quiero decirte algo, que el que esté viendo la gloria de Dios no va a impedir que en algún momento, alguna situación afecte tu vida y deje de verla. Pero ¿sabes qué? Aleluya. En estos días anoté algo que me llamó mucho la atención y lo quiero compartir. No lo tiene que buscar. Habacuc capítulo 3 verso 17. Y yo sé que el Señor lo que está haciendo en esta mañana es fortaleciendo al pueblo, haciendo al pueblo de carácter firme, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, dice, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores dice, sobre mis instrumentos de cuerda. Mire, yo te quiero decir algo. Aquí hubo un pueblo que, mire, no habiendo sido sacado de Egipto, tan pronto vieron la condición del lugar en el cual el Señor los había llevado y vieron esa gente que nuevamente se habían levantado en contra de ella, murmuraron. Un pueblo que vio la libertad, un pueblo que experimentó haber sido sacado de aquel lugar en el cual estaba siendo oprimido, a la mínima provocación, ¿qué hicieron? Murmuraron. Pero ¿cómo es posible? La misericordia de Dios estuvo con ellos. El cuidado de Dios se lo dijo Moisés. Mire, estés inquieto. A alguien el Señor le está diciendo, estate quieto. No tengas miedo.
Observa cómo el Señor los rescata hoy. Aleluya. Vieron la mano de Dios, alabaron a Dios, glorificaron a Dios. ¿Qué no hicieron? Un cántico poderoso. Luego de esto, si vamos un poquito más adelante, ahí está el pueblo agradecido, contento, regocijado por lo que Dios hizo. Si va conmigo al capítulo 16, se da un asunto en que el pueblo, ese pueblo a quien Dios le había provisto de alimento, del maná del cielo, llegó al punto en el cual se cansaron del maná. Mire, el pueblo que alabó y glorificó a Dios por haber visto la misericordia, entraron en otro asunto porque ya estaban cansados de recibir la misma provisión todos los días. Dios en su infinito amor y su misericordia le concede el capricho al pueblo, que no únicamente le dio maná, la escritura dice, le llenó los campos de codornices. Vemos cómo el pueblo mostraba gratitud cuando recibía el beneficio, pero cuando no veía lo que ellos anhelaban ver, se levantaban y contendían. ¡Wow! ¿Ah? Mire, la cita que le di a Habacuc 3:17, escríbala por ahí. Y cada vez que en el corazón de usted haya el deseo de levantarse por aquellas cosas que no está viendo, vaya y escudriñe esa escritura, para que vea que se le quita el asunto, porque se le quita. Porque Dios es Dios. Dios es bueno, y lo bueno que es Dios no depende de lo que nosotros podamos recibir de Él, sino por lo que Dios es. Aleluya. Hay gente que si las cosas van bien alaban, y si las cosas no van bien no alaban. Hay gente que si las cosas van bien se congregan, y si las cosas no van bien no se congregan. Hay gente que si el matrimonio le van bien, olvídate, y si no le van bien, ¿para qué te cuento? Y nuestro gozo, nuestra paz, la que viene de parte de Dios, jamás debe depender de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Pero si seguimos ahí un poquito más adelante, después de ese capítulo 16, y de que el pueblo vuelve a contender con Jehová Dios, aleluya, porque ya estaban cansados de comer maná. Mire, y si el maná es como dice la escritura, yo pienso, el pastor David Vélez, que nunca me hubiese cansado de él. ¿Sabe por qué, esposa? Dice que es como hojuela con sabor a miel. Aleluya. Y si es como el confleicito que nos comemos todas las noches antes de irnos a dormir. Sí, porque así dice la escritura, que es como hojuelas con sabor a miel. Perdónenme un segundito aquí. Ay, gracias, iglesia. Dice que es como hojuelas con sabor a miel. Yo dije, wow. Esta gente, ¿dónde tendrían ellos la mirada? Yo tuve que concluir que la mirada la tenían en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. Y el Señor le está pidiendo que usted tenga la mirada en las cosas de ¿dónde? Del cielo, no en las de la tierra. Aleluya, amén. Vamos a seguir en el capítulo 17. Estoy parafraseando porque quiero llegar al 19 y quiero tocar algo del 23. Dice que en el capítulo 17 hubo otro asunto: la contención del pueblo porque tenían sed. El Señor le hace brotar agua de la peña, otro evento sobrenatural. Otro evento, mire, el pueblo estaba viendo de noche columna de fuego, de día columna de nube, maná descender del cielo todas las mañanas, porque Dios daba la provisión justa. Se reveló el pueblo, codornices por ojo, boca y nariz, porque dice que los campos estaban llenos, pero eso lo hace Dios. Aquí
le muestra la mano poderosa de Dios nuevamente, que Él estaba con ese pueblo que había sacado de Egipto. Mire, desde que yo llegué a los pies del Señor, yo no he dudado que sí, como todo ser humano hemos tenido nuestras altas y bajas, porque ya de eso hace muchos años. Pero nunca he dudado del Dios en el cual un día decidí poner mi fe y mi confianza. Y créame que Dios ha hecho prodigios y maravillas en mi vida, que hoy mucha gente, al día de hoy todavía hay mucha gente que no pueden entender. Si no puedes entender lo que Dios ha hecho en mi vida, prueba a Dios. Prueba a Dios, como un día yo lo probé y yo le dije: Señor, yo te voy a creer. Y yo hice esa porción de la escritura de Habacuc 3:17 mía. Aleluya. Y ¿sabes qué? Dios me mostró y me ha mostrado su fidelidad todos los días de mi vida. Que para el mundo parece locura lo que Dios ha hecho. Yo sé que parece locura. Yo sé que parece locura. Yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Yo le creí a un Dios de poder, a un Dios que es dueño de todo, que dice la Biblia que todo fue creado en Él y para Él. A un Dios que dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Créele a Dios, prueba a Dios, pégatele a Dios. Dejemos la murmuración como el pueblo de Israel, porque lo que detuvo y lo que no permitió que el pueblo de Dios viera cumplimiento, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue, iglesia? ¿Qué fue? La murmuración. La murmuración contra Moisés, la murmuración contra Aarón, la murmuración contra Jehová Dios. Aleluya, fue lo que detuvo. Amén. Que el pueblo de Dios viera la gloria de Dios, viera el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Porque eran seres muy terrenales, tenían la mirada en las cosas del mundo, en las de la tierra. Dios quiso tratar con ese pueblo como un pueblo especial que es y que fue. Por eso yo les estaba diciendo, bueno, el viernes yo le compartí a la iglesia que tenemos que tener mucho cuidado con el ocio, ¿verdad que sí? ¿Quiénes estaban aquí el viernes? Y yo le estaba compartiendo a la iglesia, dentro de la palabra que me dio, que el ocio es peligroso. El ocio lo que hace es distraerte de lo que Dios quiere hacer. Por eso la iglesia de Jesucristo no fuimos llamados a estar ociosos. En otras palabras, no tener nada que hacer con el tiempo, sino que debemos aprovechar bien el tiempo. Y yo le traje el ejemplo de David, del rey David. ¿Sabe por qué David cayó en el pecado que cayó? Perdonen la redundancia. O cometió el pecado que cometió. Sí, para que nos podamos entender. Porque estaba ocioso. Estaba en un estado de ocio en el cual dice la palabra que él estaba allí paseándose por aquella terraza, ¿verdad que sí? Sin hacer nada. Y yo me imagino así como que pensando en su riqueza, en el poder, en el poderío que tenía. Mientras su gente, mientras su ejército, ¿dónde estaban? En la guerra. Por eso fue que David cayó en el pecado que cayó. Porque hubo un momento en el cual perdió de perspectiva que el que tenía que estar frente a esa batalla, guiando a ese ejército, era él. Pero no, estaba allí en una tarde, salió paseándose por la terraza, el ejército en la guerra y David allí ocioso. Entonces, ¿qué viene pasando? Que de la otra parte había otra persona ociosa. Eso se lo dije el viernes. Porque mientras su marido estaba cogiendo galletas en la guerra, porque allí tú no vas a que te pasen la mano, a ella se le ocurrió, dentro de ese tiempo de ocio, asearse no allí en un lugar en el cual tuviese la privacidad como persona
casada, sino que decidió, ay no, es que hoy el día está tan y tan bonito que para qué utilizar esa área, yo me voy al aire libre. Entonces estaba David ocioso allí, perdiendo ahí, pensando en su riqueza y en su poder, y ella también ociosa por allá. ¿Y qué pasó? La historia bíblica ustedes la conocen. Cuando nosotros no tenemos la mente ocupada y centrada en el Señor, porque mire, no tienes que estar de rodillas, no tienes que estar ayunando, no tienes que estar postrado para estar conectado con el Señor. Con tener tu mente centrada en el Señor basta. Eso es meditar en el Señor, eso es una conexión continua que debe haber entre nosotros y nuestro Creador. Eso no va a permitir que caiga en ocio y mucho menos en murmuración. Porque el pecado de David lo llevó a otro pecado y a maquinar otro pecado, y ese pecado otro pecado, y ese pecado otro pecado. ¿Por qué? Por haber pasado un tiempo de ocio sin estar meditando en lo bueno, en lo grande que ha sido Dios y en cómo nosotros vamos a levantar un vallado, cómo vamos a poder triunfar, cómo nos vamos a poder mantener firmes. Y de ahí en adelante lo demás historia, para qué contarlo, ustedes ya lo conocen. Las consecuencias de ese pecado trajo hasta muerte. Aunque más adelante Dios en su infinito amor y su misericordia se glorificó. Pero de primera instancia, hasta que no hubo un arrepentimiento genuino y lo pagó con lloro y con lamento, no vio la gloria de Dios, pero tuvo que pagar el precio de su pérdida de tiempo. Y esa es la realidad. Y entonces aquí vemos un pueblo que luego de haber visto la mano poderosa de Dios, la gloria de Dios, en el capítulo 19, si va conmigo al 19, vaya conmigo allí un momentito. Hubo la contención, se levantaron cuando vio a la gente del faraón que lo seguía. El Señor lo liberta, estamos una gloria tremenda, un gozo, una alegría, un regocijo. Cualquier parecido con mucha gente no es casualidad, es que el ser humano, esa es la tendencia del ser humano, que cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van bien, cuando te dicen lo que quieres oír, pero cuando te dicen lo que no quieres oír, te levanta y te revela. Y yo te quiero decir algo, el mensaje de hoy es gracia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya, porque para eso está la iglesia. Una iglesia que todo el tiempo está trayendo un mensaje que lo que busca es endulzarte el oído. Y aquí no pasa nada, no es una iglesia que ama. La iglesia que ama, mire, instruye, guía, capacita, redarguye y diga conmigo, amonesta en amor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y entonces pues mire, en ese capítulo 19, mire lo que acontece. Aleluya. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte y dice, para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúnciala a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila. Y los traje, ¿hacia dónde? Hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Aleluya. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje
que debes transmitir ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor. ¿Sabe qué llevó Moisés al Señor? La respuesta del pueblo. Y aquí estamos hablando, iglesia, de algo que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que tener el oído atento. Porque en aquel entonces Dios le hablaba al pueblo a través de Moisés. Pero hoy, ante la presencia de un mejor pacto, aleluya, ¿sabes qué? Ahora no necesitamos de un Moisés que nos hable, porque si usted ha reconocido a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador y está claro del nuevo nacimiento, dice la palabra que en usted hay presencia del Espíritu Santo de Dios. Y mi pregunta es, si ahora yo no necesito de un hombre para que me hable y me instruya conforme al plan y al propósito de Dios, como lo hacía en aquel entonces, y no es quitándole mérito a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, porque ese ministerio lo estableció Dios para la justa edificación del pueblo y de la iglesia. Pero si ahora hay presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el pueblo? Porque mire, yo estoy completamente claro, seguro, no tengo duda de que cuando usted hace algo que no va alineado con lo que Dios quiere que se haga, el Espíritu Santo de Dios te lo deja saber. El Espíritu Santo de Dios te redarguye. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que te habla hasta audiblemente. Pero ¿qué son esos pensamientos que hay en ustedes? Pero ¿cuáles son esas palabras que están saliendo de tu boca? ¿Por qué estás mirando lo que no tienes que mirar? ¿Por qué le estás prestando el oído a lo que no debes escuchar? Yo estoy seguro y no tengo dudas, porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Que la obra del Espíritu es guardar viviendo en santidad y separado para Dios lo que a Dios le pertenece, que es tu vida y es mi vida. ¿Qué está pasando, iglesia? Que vemos acciones contrarias a las acciones que se deben ver en personas, en hijos que son guiados por el Espíritu Santo. Eso me deja saber a mí que el corazón del pueblo se ha endurecido. Eso hasta cierto modo lo que dice que ¿dónde está la gratitud de haber sido sacado de la casa de servidumbre? Haber sido libertado de Egipto, haberte rescatado, haberte sacado de allí, del lodo cenagoso, de la parte más oscura de tu vida, del vicio, del alcohol, de la pornografía, de la maldad, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la usura. ¿Dónde está la gratitud del pueblo cuando hoy como iglesia vemos, wow, Señor, de donde tú me sacaste? ¿Cómo es posible que haya momentos de gozo, alegría y regocijo y otros momentos de señalamiento, murmuración y acusación como el pueblo de Egipto? Que vieron cómo Moisés dividió el mar por instrucción de Jehová Dios. Cómo pasaron en seco. Cómo ese mar se vuelve a cerrar, dejando a todos esos egipcios muertos.
como la provisión y el sustento, porque allí el pueblo no se llevó nada. Se fueron al desierto sin nada, con lo que tenían puesto. Como la provisión de Dios siempre estuvo, el sustento, aún sus antojos, porque las codornices fueron antojos, y aún así Dios le concedió la petición al pueblo. ¿Ah? Ahora vemos aquí que Moisés sube al Sinaí, habla con Dios, Dios le da instrucción y el pueblo se ata con los dichos de su boca. Hay un compromiso serio. ¿Ah? ¿Y sabe qué hizo Moisés? Subió ante Dios y afirmó la declaración del pueblo. Siga conmigo ahí. Después que dice, entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Ay, santo. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralo hoy y mañana y haz que laven su ropa. Cuando yo llegué a esa declaración, José, yo pude entender que lo que Dios estaba haciendo con el pueblo en ese momento es lo que Dios está haciendo con el pueblo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue preparando a su pueblo para su llegada. Dios sigue preparando a la iglesia para su llegada, con instrucción clara, precisa y concisa. Pero a la iglesia hay que hacerle saber que mire, las cosas no ha habido mucho cambio entre lo que detuvo la promesa en aquel tiempo y lo que detiene la promesa de mucha gente en este tiempo. Lo que detiene que no vea gloria, lo que detiene que no vea, mire, la máxima expresión de amor, la provisión de Dios, el sustento de Dios, la promesa cumplida. Lo que lo detiene en este tiempo es lo mismo que detuvo al pueblo de Dios de recibir la promesa en aquel entonces, que era un pueblo ambiguo, era un pueblo que se movía por su emoción, no por su convicción. Si las cosas me van bien, alabo. Si las cosas me van bien, no alabo. Y si continúa conmigo, aleluya. Pues te tengo algo ahí poderoso que compartir ahorita, que me habló el Señor. Aleluya. Vaya al capítulo 23. En el capítulo 23 continúan los asuntos con el pueblo. Y le dice el Señor en el 23 y hace un llamado y apela a la justicia. Y dice, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Eso es para que usted vea que Dios siguió dando instrucción clara, precisa y concisa. El pueblo se levantaba y Dios en su infinito amor y su misericordia continuaba, mire, con un deseo grande. No es que este es mi pueblo, este es mi pueblo, por este pueblo yo voy a hacer grandes cosas. Yo voy a sacar a este pueblo de donde está siendo oprimida, porque es mi pueblo especial. Por eso lo hizo Dios. Y aquí les dice, mira el versículo número 2, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Aleluya.
Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras, dice, extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Aleluya. Vamos, iglesia. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuse a nadie falsamente. ¿Cómo? Asegúrate que nunca acuse a nadie falsamente de algún mal. Wow. Qué fácil se le hace al hombre levantar el dedo acusador sobre otro sin conocer, sin saber, estando desinformado. Dice el verso número 8, no aceptes soborno, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. Sí. Ay. Dios sigue hablándole con claridad a la iglesia. Mire, yo a esta iglesia le hablo claro. Por eso me gusta que las cosas siempre se hagan en orden. Porque donde no hay orden hay bendición. Hay maldición, no hay bendición. Donde no hay orden hay maldición. Donde no hay orden hay escasez. Hay gente que no han querido ordenar asuntos en su vida que tienen que ordenar y toda la vida están en escasez. Toda la vida en un sufrimiento, toda la vida arrastrando las cadenas, toda la vida en la misma situación, en la misma condición, porque no han querido andar en orden, porque no han querido obedecer a Dios. Aleluya. Amén. La instrucción de Dios no está ahí para ver si tú la quieres obedecer o no. No, está para que la obedezca. Y la palabra lo dice, que en la obediencia de la instrucción, el buen consejo que viene de parte de Dios, hay bendición. Y en la desobediencia, maldición. Es la realidad, iglesia. A la iglesia hay que hablarle con claridad. Aleluya. ¿Quieres seguir con los mismos asuntos? No va a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces vemos que gente es bendecida y otra como si no? La diferencia lo ha hecho el que ha habido gente que le han creído a Dios. La diferencia ha sido en que hay gente que le ha creído a Dios y se han ordenado. Y la palabra lo dice. El Señor lo que quiere es que lo que estaba torcido se enderece. Lo que era profundo se allane. El que había cogido un mal camino vuelva al camino de la vida. Eso es lo que quiere Dios para con la iglesia, no es otra cosa. Por eso yo siempre le digo a la iglesia que si tú le crees a Dios, Dios lo hace. Que no importa la condición en la cual estés viviendo, no importa la magnitud de tu maldad o tu pecado, si tú le crees a Dios, Dios lo hace. No tomemos el sacrificio de Jesucristo en vano ni en poco, pero le tienes que creer a Dios, porque no hay mucha diferencia en cómo actuaba el pueblo antes de este nuevo pacto y de la verdad en la cual está la iglesia a cómo actúa la iglesia hoy. Y no se supone, no debiese ser la norma, porque ya nosotros estamos en un mejor pacto de gracia. Ya no se trata de ti, mucho más fácil, ahora se trata de Él. Antes la demanda estaba sobre el pueblo en su humanidad y en sus fuerzas. Ahora nosotros la tenemos fácil. Ahora es depender completamente de Él, creerle a Él. Y aún así
vemos cómo hay pueblo que... Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las cosas en tu vida funcionen, acontezcan, que veas la gloria de Él, que veas su máxima expresión de amor, que veas su provisión, que veas su cuidado, que veas la sanidad, aleluya, sobre ti, sobre los tuyos. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, fue un sacrificio completo, una obra consumada. Pero todavía seguimos viendo gran parte del pueblo de Dios viviendo como vivía aquel pueblo. Ahora el Señor le da una instrucción clara, precisa, concisa. Aleluya. Y mira lo que dice el 23, versículo 20. Mira que yo te envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Dice el 21, préstale mucha atención. Gloria a Dios. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. ¿Ah? ¿Quieres ver gloria de Dios? Préstale tu oído a Dios. Ten el oído agudizado a la voz del Espíritu Santo. Ahí está la instrucción de Dios, el buen consejo. Está la palabra de Dios. Hay quienes la van a recibir y hay quienes no. Hay quienes van a decirle: Señor, gracias, yo te voy a creer. Y otros, tibios, de doble ánimo. Y la palabra es muy clara. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Por eso Dios puso en mi corazón compartirle esta palabra con ustedes. Dios venía hablando a mi vida poderosamente, y ustedes saben que el Señor nos ha puesto a predicar de su amor, su gracia, su favor, aleluya. Pero no podemos descuidar la instrucción. Reconocemos que no se trata de mí, se trata de Él, pero hay un asunto que te toca a ti, y es creer. Porque cuando crees y eres agradecido, vas a vivir la vida que a Dios le agrada. Va a haber reciprocidad en el amor, en el afecto. Aleluya. No vamos a estar como aquel pueblo. Bueno, yo voy a alabar si las cosas me van bien. Si me protege, alabo y adoro y glorifico. Pero cuando mis ojos dejen de ver lo que yo quiero ver, entonces me levanto, murmuro, señalo, acuso. Me levanto en contra de Dios, en contra de Dios. Dice el versículo que estamos leyendo del 20 en adelante. Él le dice: mira, yo envío un ángel delante de ti. Continúa diciéndole: te va a proteger en el viaje para que llegues a salvo al lugar que yo te he preparado. Presta la atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos. Dice el capítulo 24. Aleluya. Mire ahora otra vez el pueblo aquí atándose. Luego el Señor le instruyó a Moisés, le dice: sube a encontrarte conmigo. Ven junto a Aarón, Nadab y Abiud. Dice: Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permitirá acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Por segunda vez aquí el pueblo se ata con los dichos de su boca. ¿Sabes qué?
porque todo estaba marchando, todo se veía, el panorama se veía claro, no había gran oposición, y si se levantaba alguien, el Señor los quitaba de en medio. No es hasta que las cosas comenzaron a ser distintas. Mire lo que aquí pasó. Si va conmigo al 32, ese es el último capítulo que quiero compartir con ustedes de Éxodo, para que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Si va conmigo al 32, mire lo que allí pasó. Moisés había subido delante de la presencia de Dios, y ¿sabes qué? El líder, diga conmigo, el líder tardó, porque estaba delante de la presencia de Dios. Y el pueblo, ante la ausencia física del líder, perdieron de perspectiva que donde estaba él era delante de la presencia de Dios, porque Dios le hablaba a su pueblo a través de Moisés. Y mire lo que aquí aconteció. Aquí comenzó el gran problema que conduciría al pueblo de Dios a la debacle. Porque ese pueblo, a quien se le había dado una gran promesa, no heredaría. Aleluya. Y no por causa de que Dios no haya tenido misericordia, porque Dios viene teniendo misericordia de ellos, aún ellos levantándose, murmurándose contra el líder. Dios tenía y tuvo misericordia de ese pueblo. Pero aquí mire lo que pasó en el verso 32. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Por eso la necesidad de mantener la mirada en el blanco de la soberana vocación. Por eso yo nunca le he creado a la iglesia dependencia de ningún líder, sino de Cristo. Sino del que, mire, aquel en quien usted tiene que tener puesta toda su confianza, del Espíritu Santo de Dios, que está contigo, que está en ti. Que no hay lugar en el cual te puedas meter o esconder que no haya presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hay revelación y convicción de quién es el que está en mí, lo que se debiese producir en todo momento es gratitud, es obediencia, es santidad, vivir como que fuimos separados para Él. Dice: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió. ¿Sabe a quién? No sabemos qué le sucedió a ese tipo. Eso es lo que dice en mi versión Nueva Traducción Viviente. Mire ahora de qué manera se están expresando hacia el líder. Haznos un becerro de oro que podamos adorar a nuestros dioses y todo ese asunto, porque este hombre despectivamente no ha descendido. Y mire cómo le dicen. Dice: no sabemos qué le sucedió a ese tipo. Y después dice: Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenle a su esposa, hijos e hijas, los haré. Ay, Padre, gloria a Dios. De ahí en adelante, pues ustedes saben que pues no hubo el discernimiento que debió haber habido, aleluya. Y eso comenzó a traer una consecuencia nefasta sobre el pueblo de Dios. Quitaron la mirada de donde debieron haberla tenido puesta. Y dice, mire, aquí el Señor Jehová Dios sabía cuál era la maquinación que se estaba dando en medio del pueblo. Y en el versículo 7, vaya conmigo allí. En el versículo 7, el Señor le dijo a Moisés: baja allá de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Wow.
qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Qué pronto se apartaron de la forma en que le ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificio. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, qué blasfemia. Entonces, después el Señor le dijo: he visto lo terso y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés dice: haré de ti una gran nación. Así que hemos podido ver, aquí hubo un problema de actitud en el pueblo. El pueblo que vio lo sobrenatural de Dios, porque lo que aconteció allí, no había duda que Jehová Dios, el único Dios verdadero, estaba con Moisés. Porque si no, Moisés no hubiese podido hacer las cosas que hacía por orden de Dios. Lo que viene pasando es que era un pueblo ambiguo. Era un pueblo que cuando las cosas iban bien, alababan, pero cuando no iban tan bien, se rebelaban. ¿Sabe contra quién? Contra ese tipo que subió para allá arriba y todavía no ha bajado, y contra Dios. Y perdone que lo diga de esa manera, porque así lo dice la palabra. No sabemos qué le habrá pasado a ese tipo. Y después dice: Moisés, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Vamos a hacer esa transición poderosa a Colosenses capítulo 3. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Vaya conmigo allí. Colosenses capítulo 3. Cuando lo tenga, me dice amén, para saber que estamos todos ahí donde debemos estar. Dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Por eso la exhortación a que busquemos siempre las cosas de arriba. La exhortación siempre es que, iglesia, mantengas tu mirada en el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús. Siempre en las cosas de arriba. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Ya que han sido resucitados a una vida nueva. Aleluya. Lo que esta gente, este pueblo de Israel no entendía es que habían sido sacados para una vida nueva de igual manera. Yo me atrevería a decir que habían sido resucitados, porque lo que le esperaba en Egipto a todos ellos era que la muerte. Y ahora el Señor le dice a la iglesia, habiendo entendido la gratitud que debe producirse en el corazón del pueblo después de haber visto lo que el Señor ha hecho. Porque a lo mejor literalmente no te sacó de Egipto, pero te rescató del mundo, de la vanidad del mundo. No te sacó de Egipto, pero te rescató del lodo cenagoso. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda decir: wow, yo de la manera que vivía, iba camino al precipicio, lo que me esperaba era la muerte. Pero el Señor te miró con ojos de amor, tuvo misericordia de ti. Y ahora dice Colosenses: ya que has sido resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Iglesia, pon tu mirada en las cosas de arriba.
Pon tu mirada en las cosas de arriba. Es de la única manera que vas a poder sobreponerte a la vida terrenal, a los asuntos que buscan apartarte del propósito de Dios, que buscan dañarte, que buscan distraerte. ¿Sabes qué más? Y que posiblemente caiga en ocio. Y el ocio a lo que conduce es a pecado, porque cuando uno no tiene la mente centrada en Cristo y ocupada en Él, si no se distrae en el Señor y se ocupa en Él, lo va a hacer en otras cosas. ¿Y sabes qué? Hay uno que nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, que dice la palabra que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y que si Dios no adelanta la venida de Jesucristo, aún los escogidos correrían el riesgo o el peligro de perderse. ¿Sabes por qué? Por la persuasión y las altimañas de aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y así quiere tener a la iglesia, distraída. Una iglesia que no vive en el gozo que Dios da. Una iglesia circunstancial. No. La iglesia de Jesucristo no puede ser doble ánimo, sino de un solo ánimo. Por eso, iglesia, la exhortación es a que quites tu mirada del mundo y la pongas en las cosas de arriba, del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios. ¡Wow! ¿Y por qué la exhortación? A que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Iglesia, ¿por qué? Porque las de la tierra distraen, las de la tierra persuaden. Por eso el Señor dice: mantén tu mirada en las cosas de arriba. El problema de aquel pueblo es que era un pueblo muy terrenal. Era un pueblo que dependía de las circunstancias terrenales para alabar, adorar y glorificar. Pero usted y yo no somos como aquel pueblo, porque hoy nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Caminamos como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si fuesen. Si se lo va a dar, dáselo fuerte a Cristo. A Cristo. Ay, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Iglesia, aquí hay presencia de Dios. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. Hoy somos un pueblo especial. Aleluya. Dice la palabra de Dios: piensen en las cosas del cielo. Piensen en las cosas del cielo. Iglesia, piensa en las cosas del cielo. Aleluya. Piensen en las cosas del cielo, dice la palabra de Dios, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde el pueblo tiene que mantener su mirada. Tu vida y mi vida están escondidas con Cristo. Así que, iglesia, esa es la palabra que Dios puso en mi corazón que compartiera con cada uno de ustedes. Yo creo que, y yo comencé diciéndole a la iglesia, que el asunto con el carácter y con el no estar dispuesto a recibir la instrucción y el buen consejo de Dios tiene que ver con nuestra formación. Y también le mencioné que tiene que ver con la carencia que haya habido en nuestras vidas. Qué lindo que ya podemos declarar que nuestro tiempo no depende de lo que fuimos o de lo que éramos, sino de lo que somos en el Señor.
Porque como dice la Escritura, ya que hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo, ya nosotros no podemos comportarnos, ni funcionar, ni pensar, ni vivir como lo hizo el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, que viendo la mano de Dios, viendo la gloria de Dios, la provisión de Dios, escuchando a Dios, ¿sabes qué? En muchísimas ocasiones no le glorificaron como a Dios. No perdieron la oportunidad de que el líder que Dios había establecido no estuviese con ellos físicamente para apartar la mirada, para olvidarse de todos los beneficios que habían tenido de parte de Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo no sé en qué condición tú llegaste a esta casa hoy. Yo no sé cómo esté tu vida delante de la presencia de Dios. Pero la exhortación que quiero traerte es que quites la mirada de las cosas del mundo y las pongas en las cosas de arriba. Si aquí hay alguien más que hoy le dijo a Jesús: Jesús, yo te voy a creer, entra a mi corazón, reconozco que te necesito. Repite conmigo esta oración. Esto es algo entre usted y Dios. Señor Jesús, reconozco que he pecado, me arrepiento de mis pecados, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir para ti. Dile: gracias, Señor, por amarme, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si hay alguien reconciliándose, te voy a invitar que te ponga en pie. Si hay alguien que se está reconciliando hoy, aparte de los que ya están en pie, si eres tú, ponte en pie. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Gracias porque fuiste tú quien me trajo hacia ti con cuerdas de amor. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por recibirme. Hoy arreglo mi vida contigo. Hoy me reconcilio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. El pastor hizo un segundo llamado. Yo no sé si el enemigo le cerró los oídos, pero yo voy a invitar a aquellas madres que con valentía dijeron: yo me paro en la brecha por mi casa, pase aquí al frente, yo quiero orar por ti. Las demás, pues está bien, pero yo me puse de pie. Yo me puse de pie. ¿Por qué le voy a decir por qué yo me puse de pie? Porque ese es mi lugar constantemente. Yo no sé si a usted le cerraron los oídos cuando el pastor hizo el llamado. Gloria a Dios. Pero yo me paro por mi casa. Yo no salgo de la brecha por mi casa. Yo no sé qué pasó o que usted no estaba escuchando al pastor. Para el frente, muévanse para el frente. Pero yo estaba muy atenta y no me puse, no me pude poner más de pie porque ya estaba de pie. Pueden acomodarse para el frente. Jessica, puedes seguir hasta acá pegadito. Y yo le voy a decir algo. Así es que nos arrebatan la bendición. Porque nuestros oídos espirituales tienen que estar abiertos para arrebatar la bendición. Hay una buena noticia en Cristo Jesús. Muy buena noticia. Y si hay una buena noticia es que hubo una mala, ¿cierto? Cuando el hombre creyó que podía hacerlo él mismo solito, porque yo sé, mira, lo que tú digas yo voy a hacer, vamos. Se dio cuenta que no podía. Esa fue la mala noticia. Pero la buena noticia es que como él los amó tanto, por eso fue que le dijo: mira, te dejo estas tablitas para que sepas, que sepas, que sepas y sepas y sigas sabiendo que nunca vas a poder sin mí. Gloria a Dios, gracias. Así que siempre vas a necesitar estar en la brecha por tu casa. Eso no es de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Tú sabes por qué? Porque no viene de ti, ni de tus méritos, ni de tus capacidades, ni de cuánto ayunas, ni nada de eso. Depende de que tú estés humillada en su presencia, en que tus oídos espirituales estén abiertos a la voz de Dios. Venga tu reino.
Así que en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora se abren los oídos espirituales. Amén, amén. En el nombre de Jesús, y todo obstáculo que está impidiendo que tú oigas la palabra de vida, en esta hora se echa fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y hay una buena noticia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel, mira lo que dijo, que crea. Aleluya, gracias Señor. Que dice que crea. Y yo le creo, y yo le creo, y yo creo que si yo voy a su presencia como hija, como heredera, la bendición la arrebato para mi casa. Amén, amén, amén. Y si lo que estoy viendo no es conforme a la verdad de Dios, mi responsabilidad es ir a la brecha. Gloria a Dios. Yo no sé si te has quedado dormida. Y le estoy hablando a las damas porque el llamado fue a las damas. Y por eso no estás viendo lo que querías ver. Pero Él no miente, Él habla verdad siempre. Y si le crees como crees, lo verás. En el nombre de Jesús. Muy buen ejército para estar en la brecha. Yo creo que no tendríamos ni una derrota. Wow, gloria. Ni una derrota. Aleluya. Pero hace falta que haya alguien que le crea a Él. Ay, papá, qué lindo eres, Señor. Y dice que podías mirar las tablitas que bajaron para que te dieras cuenta que no. O una muy buena noticia: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Y con esto lo cumples todo. Pero no es posible que te ames a ti mismo sobre todas las cosas y al prójimo después de ti, y quieras vivir en gracia y en bendición. Así que hay una sola manera: puestos los ojos en Jesús, mirando las cosas de arriba, aquellas cosas que no se ven, porque las que estamos viendo ahora son como temporales, se van a acabar. Así que puedes invertir muchas horas en el trabajo, pero quiero decirte que la inversión con tus hijos, aleluya, la inversión con tus hijos es para siempre, pero lo que tienes en el trabajo es temporal. Gloria a Dios, aleluya. Así que yo prefiero invertir en lo eterno, gloria a Dios. En lo eterno, invertir en la vida espiritual de mis hijos, en clamar por la vida espiritual de mis hijos. Solo, aleluya. Y cuando digo mis hijos, porque las estoy viendo ustedes también, aleluya. Amén. Vamos a clamar y no me dejen sola. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y los varones ahí, pongan las manos para que esto se avive el fuego en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos rendimos a tu señorío, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, aquel hacedor de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible, Señor. Padre, que es imposible que nosotros podamos tener éxito sin tu presencia. Padre, que dependemos totalmente de ti, Señor. Padre, que respiramos por tu gracia y por tu misericordia. Si algo bueno puede pasar en nuestra vida es por tu gracia, porque tú lo produces en nuestra vida, Señor. Padre, porque todo fue hecho por ti, para tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres tú, Señor, el que produce en mí, dígale en mí, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y dice tu palabra que tu voluntad para mí, dígale, para mí es agradable y es perfecta, y yo lo creo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No me dejen sola en la brecha a partir de las 12 hasta las 6, a la hora que usted quiera. Gloria a Dios, aleluya, qué lindo. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Levante las manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia aquí representada, Padre, cada matrimonio. Mira al varón de la casa, Señor, el sacerdote,
la cabeza. Mira la ayuda idónea, Señor. Mujer sabia que edifica. Qué hermoso, Señor, que todas estas mujeres están paradas firme en la brecha porque te han creído a ti, Señor. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos en los cuales tus ojos verán la promesa cumplida. Vienen tiempos, Señor amado, de grandes manifestaciones porque tú lo prometiste. Padre, mira a los hijos, Señor. Mira a los hijos de cada hogar, Señor amado. Cubre sus mentes, guarda sus corazones. Apártalos para ti, Señor amado. Que podamos hacerle la declaración que dijo Josué, que él y tu casa te servirían. Que él y su casa te servirían. Que él y su casa te servirían. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, cielo abierto, lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Padre, porque hoy hemos visto tu gloria derramada sobre esta casa. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Paro quiero ser.